Yo soy la doctora Alicia Yaikevich. Eh, lo que vamos a hacer durante estas clases es tratar de ver en forma concentrada, en forma amplia, lo máximo que necesiten para tener conocimiento, para aprender nociones básicas. No solamente vamos a ver las unidades 4 y 5, sino que lo que vamos a hacer también es, ahí está, así los veo a todos. No solamente esto, sino lo que lo vamos a ver es y rescatar conocimientos anteriores. ¿Por qué? Es fundamental que ustedes comprendan que el programa de esta materia no es solamente la unidad. Rescata conocimientos que ustedes ya han tenido en privado 1, en laboral, los articulamos en nuestros propios conocimientos y en forma global, porque no es solamente que vemos el derecho civil y comercial aquí, sino que está articulado con el laboral, con el administrativo. Nosotros ya saben que adherimos a una política de defensa del consumidor. Entonces ustedes ya saben que todos los contratos que les vamos a explicar con los otros profes están íntimamente relacionados con defensa del consumidor. ¿Bien? Entonces, las preguntas que van a encontrar que yo hice en el examen están ahora en este principio, no, porque son las primeras clases en las cuales ustedes van aclimatándose. Pero en las próximas que tengamos, todo va articulado con defensa del consumidor, con los artículos que yo después les voy a ir diciendo o voy a ir cargando en el chat. En relación a la bibliografía, yo les subí en la página de PEDCO un link de franja morada en el cual tienen un montón de libros. Yo les recomendaría, antes estaba Bibliofadex en Roca, pero era algo a pulmón de los alumnos y obviamente, como no tenía sostén institucional, se cayó. Entonces yo les diría, les recomendaría que aprovechen y bajen los libros. Obviamente necesitan una capacidad bastante importante o un pendrive importante para bajar todos los libros que necesitan. ¿Les basta con el Código Civil y Comercial comentado que yo les puse? No, esa es la verdad. Por eso que en nuestra cátedra, que es casi la única, subimos tanta bibliografía. ¿Va a ser tomado en examen lo que damos en estas clases? Sí. ¿Por qué? Bueno, haberme aguantado a mí y aguantado a los profes durante 2 horas tiene que tener su mérito. Yo sé que obviamente hay, digamos, hay gente que está grabando esto. Ustedes ya saben que nosotros no autorizamos a grabar las clases, eso tiene que quedar en claro también. No autorizamos a grabar las clases porque para nosotros tiene que ser un feedback. Entonces, las clases tienen que ser, yo propongo, yo les hago leer, ustedes leen del Código Civil, leen, ahora les voy a, esto va a ser constantemente ida y vuelta, no va a ser una clase en la cual yo tenga solo que hablar. Vamos a abrir el Código Civil, yo les voy a pedir a ustedes que participen, que vayan leyendo los artículos, se habilitan solos porque yo no tengo que silenciar a nadie, entonces solos es importante que participen y vamos a ir leyendo todos los artículos del Código Civil. Hoy vamos a tratar de ver la unidad número 4. Vamos a retomar conceptos empresa, empresario, para ir adelante, cerrar lo que es la empresa y cómo yo transfiero o cedo una organización empresarial en forma legal. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar, ya somos 67, son 16 y 5. Comenzamos entonces. Profe, Sí, disculpa. ¿quién habla? Lucas, Sí, una pregunta su tengo. apellido. Villar, Muy bien, Villar, dígame. que con respecto a la entrega de los trabajos que no la pude hacer porque pareciera como que están todas las carpetas llenas. Mándelo al mail. Si están llenas, mándelo al mail. Y es raro porque cada carpeta tiene 20 trabajos prácticos. Sí, Y lo ustedes son intenté. 100. Sí.
Perdón, que lo intenté mandar a todas las carpetas y siempre dice no enviado, entonces Qué raro. Bueno, mándemelos al mail. ¿me lo puede pasar por el chat? Pero está acá el que usamos nosotros para el CD. Espere que estoy hablando con Villar. Es el que usamos nosotros acá en privado 2, ¿vio? El de CD privado 2. Es que no lo tengo, por eso, perdón. Espéreme un cachito, espéreme un segundo, ya mismo se lo voy a dar. Espéreme, ya se lo doy y lo cuelgo en el chat. Así comenzamos, porque si no nos vamos a atrasar mucho y no vamos a llegar y se van a morir de aburrimiento. Madre, a ver, ahí es. Espérenme, algunos ya les he contestado. Ay, Dios. Espere, a ver, espere que ahí ya se lo cuelgo. Le digo por qué me extraño, pero no importa. Acá todo puede fallar, digamos. Ahí está. Mirá. Ahí se lo mandé, Villar, ¿lo pudo ver? Sí, sí, profe, muchas gracias. Muchas gracias, lo espero entonces. Entonces, esto es excepcional, porque si no la casilla revienta, ¿bien? Eh, Cada carpeta tiene 20 TP, serían 120. Bueno, lo que vamos a hacer es aumentar la capacidad a un par de TP más para que puedan entregar. Por eso es excepcional lo del mail. Sí, para hacerme preguntas o cuestiones personales, privadas, confidenciales, como ya les expliqué en la clase cuando estuve con el profe Martínez, que todas las cosas que ustedes me quieran decir son súper privadas y confidenciales, nadie lo va a saber. Por eso mismo es que yo no les, las clases no se graban como con otros, sino que se dan personalmente para que pueda hacer esto un feedback. Empezamos entonces. Voy Hola, a profe, tratar de buenas silenciar tardes. A ver, ¿Se voy a sacar escucha? el WhatsApp. Sí, sí, la escucho. Estaba sacando el WhatsApp porque si no me molesta cuando quiero Ah, escuchar. Dígame, ¿quién bueno, habla? Julieta Aravena soy. Sí, dígame. No, profe, le quería comentar que creo que era lo que mi compañera quería decir anteriormente, al compañero, por si no se había dado cuenta, que cuando subimos los trabajos prácticos, una vez que los subimos, hay que poner guardar cambios y después hay que poner enviar. O sea, primero se sube Ahí, como un borrador y después hay que poner enviar. Capaz que el compañero no se dio cuenta de eso y por eso no le permite bárbaro. subir. Puede Lo ser aviso por porque si a alguien más le pasa. Nada más, eso. exactamente, exactamente. Puede ser. Veo que acá, en este sistema de la PEDCO, es todo un misterio todo. Un día anda, un día no, un día sí, un día no, y mal, como debe ser. Si no, no sería normal y habitual. Bueno, entonces Mala mía, vamos ahí lo puedo enviar, perdón. acuérdense de que les colgué la mesa de la clase de consulta que les va a dar el Doc Martínez, ¿bien? Así que los invito a participar, los invito a colaborar si quieren también, escuchar todo lo que tengan que escuchar, las dudas. La clase de consulta no es una clase para dar, sino que la clase es como para que ustedes amplíen conocimientos que no tienen, ¿bien? Porque si no las 2 horas se van a quemar en nada. El objeto es plantearle al doc dudas de temas especialmente particulares en los cuales ustedes digan, no entendí nada, no comprendo, no voy para atrás ni para adelante, con la bibliografía tampoco. Profe, explíqueme de un tema en particular. ¿Vamos? Entonces, y más que la otra semana no tenemos clases por la semana del estudiante, entonces tenemos que concentrarlo lo máximo posible. Muy bien. Todo el mundo, todos los 72 que estamos acá y no tienen que rendir, van a abrir el 320 del Código Civil y Comercial. Ya, lo abren en papel, lo abren, no sé, con la mente o como sea. Todo el mundo tiene que tener el 320 en la mano. A la profe le gusta el papel, a veces, así que a veces sí, a veces no, así que abrimos el 320 del Código Civil y Comercial porque vamos a hablar de una cosa. Ustedes ya vieron Empresario, ¿no es cierto? El otro día con la profe Oviedo, ¿no es cierto? Sí, profe. A los que no estaban dormidos ni jugando a la Among Us, ¿eh?
Sí, profe, Ni vimos la viendo película. Dragon Ball Z. ¿Les quedó alguna duda del empresario? Profe, ¿Les quedó alguna duda? Vamos a remontarlo. Entonces, todo el mundo abre el 320 del Código Civil y Comercial antes de pasar a empresa. Todos. Abren el 320. Uno Compañera que que me quería cuente. hablar. A ver, ¿quién es? Sí, dígame. ¿Quiere leer el 320? Sí, sí, hable, hable. Cuénteme. ¿Quién fue la que habló recién? Yo, Ailén, había hablado. Me parece que Julieta quería Dígame, hablar. Álvaro, sí. Lea el 320, por favor. Yo tengo el ¿Quiénes son comentario. empresarios? ¿Quién es un empresario de acuerdo al 320? ¿El que hace qué cosa? ¿Que realiza qué cosa? Vamos a aprender a leer y a estudiar el Código Civil. ¿Quién es un empresario? ¿El que realiza una? Una contabilidad. Actividad. Una actividad económica organizada, profe. Perfecto, esa es la respuesta. Vamos a aprender a leer el Código Civil, que no lo han aprendido anteriormente. El empresario, que puede ser físico, jurídico, humano, como lo llame ahora el Código Civil nuevo, es una persona o un grupo o en conjunto que hace qué cosa, de vuelta, Una actividad económica organizada. Eso es una empresa y eso es un empresario. ¿Por qué? Recuérdenlo, porque ahora vamos a ver las diferentes concepciones de empresa. Entonces, a diferencia de la sociedad, porque la empresa es una actividad económica organizada. La sociedad es lo mismo, pero con un tipo social. Ahí lo vamos a escribir. Conmigo constantemente vamos a participar, vamos a escribir, porque así son los exámenes en los cuales tienen que estar conmigo. Le falta el tipo societario. ¿Qué quiere decir? La organización de los bienes, que yo después le voy a explicar que son materiales, inmateriales y humanos, toda esa organización para que la cosa siga adelante puedan obtener un beneficio, ex fin de lucro, que ya no existe más en el nuevo Código Civil, necesita una cabeza, algo que lo organice, que lo lleve adelante. Va a haber diferentes concepciones que vamos a ver ahora en el derecho laboral. Yo soy abogada laboralista, lo veo de una manera determinada. La DOC es administrativista, entonces lo ve desde el punto de vista del Estado. Otros lo verán desde un punto de vista societario o, si son los abogados de la empresa, lo verán desde el aspecto empresarial, lo que es una empresa, de acuerdo a su destino y a su objeto. Entonces, el 320 dice que yo tengo que tener una actividad económica organizada. Muy bien. Y esa actividad económica organizada, Albarracín, ¿de qué tipo puede ser? ¿Comercial? ¿Qué más? ¿Qué dice el 320? ¿Comercial? Industrial, agropecuario o de servicio. Perfecto. Muy bien, entonces, todo esto que puede ser, o de servicios. ¿Quiénes somos los de servicios? Los que somos, ¿qué? Los profesionales. Esos somos los que brindamos un servicio. Entonces, para determinar si es empresario a cargo de una empresa, que ahora vamos a ver, ¿cómo se llamaban los tres tipos de empresarios? ¿Se acuerdan? Los tres tipos de empresario, ¿cómo se llamaban? De título, de gestión y de riesgo, ¿no? Muy bien. El de título es el responsable. Es el titular de la empresa que se hace cargo, el que está, va, viene. El de gestión es solamente el que está ahí y dirige nada más. ¿Bien? Dirige y no se hace cargo del fondo del asunto. En cambio, el de riesgo es el accionista, el socio de la sociedad. Y acá vamos a qué pasa con la sociedad. La empresa, a diferencia de la sociedad, no tiene tipo societario. ¿Qué quiere decir? Que sigue siendo yo que voy a mi empresa y organizo y llevo adelante la actividad económica de todos los elementos que integran mi empresa, pero no me llamo SRL, no me llamo SA, no me llamo comandita en acciones, me falta el tipo societario.
Bien, me falta un contrato constitutivo de sociedad. Me falta el tipo societario. La respuesta correcta en el examen es tipo societario. ¿Por qué? Porque el contrato refleja la identidad, es decir, el tipo. Una comandita por acciones, SRL. Entonces, a la empresa le falta eso. ¿Y por qué es importante? Lo vamos a ver después, de acuerdo a las teorías que ven a la empresa como. Entonces, ya tenemos a alguien que tiene que llevar contabilidad, que tiene que hacer una actividad económica organizada. Todo lo que hoy yo los duermo durante 1 hora 45, esto se los tomo yo en el examen, para que sepan de que tiene un mérito estar acá y aguantarme un rato. Entonces, yo, sujeto imponible, sujeto tributario, llevo adelante contabilidad del 320 en adelante. ¿Bien? ¿Qué libros tengo que llevar? Dice el 322 Albarracín. Ahí sí 4. me espera un poco, pero pues estoy desde ¿Algún la- otro que esté? 4. ¿Cuáles Yo, son profe, 4? Inventario y Bien. balance, y el diario, y No, son 4. 4 tiene que saber falta uno. para el examen. 1, diario. 2, de inventario y balance. Sí. Y 3, el 322. Vamos en el chat, vamos anotando. Aquellos que profe. correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar. Bueno, típico de este código civil, malísimamente hecho, se los dice una laboralista, que también necesito para el derecho laboral mucho el código civil, dice una cuestión totalmente amplia. ¿Por qué? Dice aquello que corresponde a la edad de integración. No dice nada, porque no especifica. Si yo tengo 100 empleados, tengo 2. ¿Y el cuarto cuál es? Los que en forma especial impone este código u otras leyes. Anotamos. ¿Quién cursó laboral? Nadie, naides. ¿El artículo cuál? ¿52 de la LST? ¿Cuál es el artículo 52 de la LST? El que establece horas extras, ingreso y egreso del personal, etc. Con la condena del 55 de la LST, que si no lo tengo, una presunción a favor del trabajador. Entonces, acá, cuando ustedes pongan en la respuesta cuáles son los libros obligatorios, no solamente son estos 4. Tenemos el libro de ingreso y egreso, el de horas extras, y porque dice, u otras leyes. Bueno, otras leyes, ahí tienen la 2744, ejemplo. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Nosotros los profesionales que tenemos por ahí un estudio, o que estamos el contador y 2 chicos junior que trabajan para él, ¿eso es un empresario? ¿Les parece que ingresa en el inciso C? ¿Es un empresario realmente moviendo y llevando adelante todo esto o no? ¿Qué les parece? No, las profesiones liberales no estamos aquí. ¿Por qué? Porque dice específicamente en el 320, quedan excluidas los que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas en forma de empresa. Es decir, si yo tengo mi estudio en el cual trabajo yo o trabajan, en el caso mío, 2 chicos abogados o trabajaran un contador junior, no es una empresa. A menos que nosotros lo hubiéramos constituido bajo la forma o bajo un tipo societario. Muy bien. Los libros, ¿cómo dice el 325 que los tengo que llevar? ¿En dólares? ¿Qué dice? Los libros deben ser llevados en forma cronológica actualizada. ¿Qué quiere decir sin alteración cronológica? alguna. Esperen. ¿Qué quiere decir cronológica? Fechada. ¿Qué quiere decir cronológica? Con fecha, Que va profe. acorde al tiempo. ¿Qué cronológico? Ahí. Tienen que tener un Vamos. orden. Que sigue una ¿Cómo? línea temporal. Esa es la respuesta. Tiene que tener una línea temporal como
¿Con baches? No, ¿cómo se dice? En forma Lineal. continua. Tiene que tener una línea de tiempo continua. Esa es la respuesta. ¿Qué más? ¿Ayer o a hoy? ¿Qué dice acá? Actualizada. Actualizada. Y la última parte que dice, ¿cómo se lleva? ¿En dólares, en pesos? ¿Cómo se lleva? En el idioma, en este caso el español y Moneda moneda nacional. Muy bien. ¿Dice pesos o dice moneda nacional? Moneda nacional. Ahí está. O sea, no dicen pesos. ¿Por qué? Porque en nuestra economía, como está tan dolarizada, podría interpretarse que pudiera ser o en dólares o en euros. Entonces, todo se lleva en moneda nacional. También, ¿cómo debe ser el libro llevado? ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué debe llevar arriba? El número de, ¿qué dice el 323 segundo párrafo? No, nota, fechada, ¿qué más? Debe estar foliada y Muy bien. firmada. Además tiene ¿Con debe quién? tener el número, dice firmada y su destino y el número de ejemplar Muy bien. del libro. Muy bien, ¿qué más? Nombre del titular y número de folios que contiene. Pero a veces yo puedo no llevarlo en papel. Entonces, si no le pongo el número del libro, ¿cómo se llama cuando es de otra manera? Si no lo llevo en papel, ¿cómo lo llevo? Digital. ¿En forma? Digital. Muy bien. ¿Qué dice el 329, inciso A? Como respuesta a lo que yo les acabo de decir. El 329, inciso A, ¿qué dice? Vamos anotando todos los incisos y los artículos, todos. Sustituir uno o más libros, excepto el de inventario y balances, o alguna de sus formalidades, por la utilización de ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos que permitan la individualización de las operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación. Entonces, puedo, en vez de tener el libraco del año de Matusalén, tengo algo que es ordenador, se llama computadora. Puedo tener la computadora U, vamos. ¿Qué? ¿Otros medios? ¿Qué dice? Otros medios mecánicos. Perfecto. También en dónde lo puedo tener, en el inciso B. ¿En qué otra va? O sea, lo puedo tener en la computadora, lo puedo tener en otros medios mecánicos, magnéticos, electrónicos, o qué otra cosa más. Muy bien. Discos ópticos y otros medios aptos para... La respuesta para el examen va a ser, ejemplo, falso verdadero. ¿Es requisito poseer los libros en papel? Falso. Porque acá está, acá dice, yo lo puedo tener en otros medios. También sería otra respuesta de examen, A, B, C, D, ¿cuáles son los otros medios sustituibles al papel en los cuales se pueden llevar adelante los registros contables? Ojo, que tiene una preguntita que dice, excepto en inventarios y balances, o sea, ahí tiene una excepción, la pregunta no es completa. ¿Qué dice el 330? La contabilidad, ¿a favor de quién está? Llevada en forma bien. ¿A favor de quién está? ¿A favor de quién? El 330, tercer párrafo. ¿De quién la lleva? Perfecto, muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo la tiene que llevar? En forma y con los requisitos prescriptos, ¿puede ser? Perfecto, muy bien. Muy bien. ¿Y qué tiene que tener atrás? Todos los que, de lo que dice en el libro. Todos los que. Todos los que. ¿Cómo se llaman los papeles? Toda la documental que acredite o justifique las operaciones. Los papeles está mal dicho en el examen. Papel, no. Toda la documentación, porque puede ser documentación electrónica, que acredite
dichos movimientos comerciales. ¿Comprendemos? No existe más fin de lucro, no existe más comerciantes, nada por el estilo. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Entonces, ya más o menos entendimos que era la empresa, ¿no? Que era el empresario, físico, jurídico, qué documental tiene que llevar, qué contabilidad, cómo la sostiene. Ahora vamos a ver qué es... Disculpen, porque estoy con la primavera full. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bien, entonces el libro de inventarios y balances, ese sí se lleva solamente en papel, ¿o no? Esa parte no me quedó clara. Ah, bien, gracias. Porque ustedes piensan que todo debe ser cronológico, porque ¿cómo somos nosotros los argentinos? ¿Qué hacemos? Tendemos a la simulación de los actos. ¿Qué es simular? Esconder bajo la apariencia de un acto otro acto. Entonces, ¿por qué me exige el Código Civil? Que tiene que ser en forma cronológica, no puede tener tachaduras, enmendaduras, no se puede... ¿Por qué? Porque como estamos tan acostumbrados a meter documental donde no corresponde para justificar los asientos, entonces, a los fines de evitar esas truchadas nuestras, ¿qué dice el Código Civil? Esto tiene que ser en forma continua, completa, adecuada, sostenida por la documentación respaldatoria. De ahí en más, adelante con el estado contable. El único que vos no podés hacer, le dicen al empresario, es inventario y balance. ¿Por qué? Porque ese representa qué cosa de la empresa. El verdadero, acá lo escribo. Ay, bueno, en castellano lo escribo también. En mi idioma nacional. El patrimonio, ¿comprenden? El inventario y balance es un espejo, un reflejo fiel del estado de la empresa. Entonces es el único que se cuidan de que sea completo, adecuado y que sea fehaciente y comprobable por los acreedores, que podría ser la AFIP, a la cual yo no represento, y si los trabajadores que necesitan cobrar su crédito de la empresa. Entonces, ahora vamos a saber, digamos, qué es la empresa y qué cosas la integran a la empresa. Y vamos a ver también esto que yo les digo de diferentes artículos. Bueno, entonces, yo les dije que empresa, hay muchas formas de verla, o de llevarla adelante, o de configurarla. Por un lado, tenemos la versión de la ley de contratos de trabajo. ¿No es cierto que en la ley de contratos de trabajo tienen una visión social de la empresa? Entonces, lo ven como un conjunto. ¿Ustedes necesitan que les dicte? ¿Puede repetir eso, profe, por favor? Bien, muy bien. Así ustedes me avisan lo que necesitan que yo les dicte. Entonces, quiero que tengan abierta en la compu, en forma paralela, la ley, ya se los voy diciendo. Esperen. La 11867 y la 22362, porque si Dios quiere vamos a terminar de ver hoy patentes, marcas y etcétera. Y el decreto 296 del, a ver si es 06 o 96, después les digo bien. Ahí. Profe, una Entonces, consulta. Sí. ¿Está Sí. bien si abrimos el actualizado, el texto actualizado? Perfecto, Bueno. perfectísimo. Y lo van a necesitar porque las preguntas del examen van a esto nuevo. Así que tengan abiertas todas estas leyes que las vamos a ir estudiando en clase para que tengan una completa noción. Entonces, la empresa puede ser vista desde la ley de contratos de trabajo, el concepto que es la LCT. En la ley de contratos de trabajo tenemos el concepto de empresa, ¿no es cierto? Quiero que abran, o se los voy a intentar abrir desde aquí, la ley de contratos de trabajo. Vamos a ver si se lo puedo abrir desde aquí, así lo pueden leer y ustedes me lo dicen. La ley 2744, en su artículo 5, para que sea bien
Bien activo esto. ¿Qué leíste, profe? Léamelo, Albarracín, por favor. La 20744. La ley de contratos de trabajo. Léamelo, Albarracín, por favor. Se lo puse en el chat. Sí, profe, ahí la estoy buscando. Estaba buscando las otras. En el chat está. Ah. ¿Qué es para la ley de contratos de trabajo? Empresa. La empresa Sí. es la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o beneficios. ¿Listo? Entonces, la empresa para la ley de contratos de trabajo es la organización de medios que son materiales. ¿Cuáles bienes materiales les parece a ustedes que existen en la empresa? ¿Cuáles son? La maquinaria. Muy bien. Los rodados. Muy bien. No, los rodados no. ¿Cómo se ¿De dice en el uso y de Código cambio Civil? podría ser? ¿Cómo se dice en el Código Civil los rodados? Los automotores. Los automotores. ¿Qué más? Los automotores. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Vamos. Los automotores están muy bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué hay Las acá? mercaderías. Muy bien. ¿Qué más? El inmueble. Puede que no sea, porque usted puede tener un contrato de locación y entonces usted ser un locador y no el propietario. O sea que tiene que ¿Qué ser otra cosa? bienes materiales genéricos. La mercadería, la materia prima, los automotores, los bienes semovientes, todo lo afectado que yo puedo tocar a los fines de llevar adelante el objeto de mi actividad económica organizada. Entonces, leemos de vuelta, bienes materiales son esos. Los bienes inmateriales, ¿cuáles van a ser? Las marcas, que ahora lo vamos a explicar, las marcas, las patentes, los modelos de invención, el know-how, que también lo vamos a ver. El know-how. Los contratos de transferencia de tecnología. Todos estos bienes. Una idea, ¿no, profe? Como sería por ahora como las vacunas, sería como la fórmula, digamos, de algo. Claro, si por ejemplo es una empresa química o bioquímica dedicada a la creación o al mejoramiento científico, el objeto sería la patente de esta invención, que en este caso es la vacuna. Sí, sí, puede ser un montón de cosas. Es importante que lo tengan en claro porque cuando después veamos el contrato específicamente de publicidad, van a tener que tener en cuenta esto que vimos recién. Y en el de franchising, que es el de franquicia, también. Entonces, la empresa, de acuerdo a la LST, es una organización de bienes materiales e inmateriales, marca, patentes, etc. Y de bienes y de elementos personales. ¿Cuáles son los dos elementos personales que les parece a ustedes que puede haber una empresa? Recursos humanos. El empresario. Muy bien, son dos. ¿Cuáles? Uno, ¿quién es? El empresario. Muy bien, los otros, ¿quiénes son? Los empleados. Los trabajadores, muy bien. Esos son los dos elementos personales, que también están organizados, como dice la LST, bajo su conducción, en los tres modelos que ustedes me dijeron, de riesgo. ¿Cuál más? ¿De riesgo? ¿De qué más? Y de título. Perfecto. Entonces, esa persona jurídica, humana, como se llame, en forma conjunta, en forma indistinta, en forma individual, organiza a todos, a la marca, a los trabajadores, a la maquinaria, a los automotores, para lograr una actividad
empresarial organizada y económica. Eso dice la LST, a la cual está ajena al elemento riesgo, porque el elemento riesgo es ¿de quién? Del empresario. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el trabajador lo que pone es su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Entonces, ya vimos una visión de la empresa. Otra visión de la empresa es la meramente empresarial, ¿no es cierto? En la cual sí persigue, en la visión empresarial, sí persigue, sí o sí, un fin económico. Económico. ¿Por qué? Porque hay figuras societarias que no persiguen fin económico. ¿Cuáles? ¿Cuáles son, les parece? ¿Qué figuras societarias no se han hecho para obtener fin económico? La primera, ¿cuál es? ¿La iglesia puede ser? Eso es una asociación. Pero ¿cuáles son las que prevé el Código Civil, etcétera? ¿Cuáles son? ¿Cuáles les parece que son? La asociación civil. ¿Cuál es otra? Que se utiliza mucho para desviar fondos. Porque supuestamente no persiguen fin económico. ¿Fundaciones? Muy bien, muy bien. No es que yo sea incrédula. 27 años de derecho laboral me lo dan. Entonces, la asociación civil, la fundación, ¿qué otra cosa más? Las cooperativas. Las cooperativas. Entonces, para la visión económica, esto no responde a empresa. ¿Por qué? Porque según su visión, la empresa solo persigue un fin económico. El Código Civil nuevo, el C6CN, solo habla de relaciones patrimoniales. Patrimoniales. ¿Qué quiere decir? Antes teníamos el Código Civil y el Código de Comercio separados. Entonces, ¿qué decían? En el Código Civil se presume gratuito y en el Código de Comercio se presume oneroso. En este Código Civil se presume la onerosidad, excepto que la ley así lo prevea. Por ejemplo, ¿qué contrato es gratuito en el Código Civil? Los que ya la han cursado. Pregunta de examen. ¿Qué contrato es gratuito? La donación. Yo, que soy la donante y la donante y el donatario, los dos tenemos obligaciones. Yo de hacer transferencia de la propiedad y usted de recibirla, de acuerdo a las condiciones que yo establezca. ¿Vamos? Entonces, se ve que hay algunos actos jurídicos o algunos contratos que no responden a la esencia empresarial. Por eso vuelven a decir, los que tienen una concepción empresarial económica, dice, es patrimonial, sí o sí, como dice el Código Civil, y al ser patrimonial, solo se puede basar en bienes susceptibles de apreciación pecuniaria. ¿Saben qué quiere decir esto? ¿Susceptibles de apreciación pecuniaria? ¿De evaluación económica? Exactamente, que vale algo. Eso quiere decir. Muy bien, que vale algo. En el Código Civil, cuando hablamos de empresa, hablamos de elementos que valen. La marca, la patente, todo vale. Obviamente, los elementos personales no valen, sino que vale su puesta, su disposición para beneficio de otro a través de un salario. Todo es susceptible de una evaluación en dinero, una evaluación en valor. Por eso el Código Civil habla de obligaciones de valor y no de dinero.
Porque el dinero es una cosa. No, el dinero no es una cosa, es un valor. Cosas que son los automotores, los inmuebles, los muebles. El dinero no es una cosa, es un valor. Entonces, vamos buscándole la vuelta. La LST solo va a lo social. Lo empresarial va solo a la cuestión económica. Entonces, podría verse esto desde una cuestión también concursal. ¿Por qué? Porque en concursos se habla de la situación patrimonial del fallido, que es en la ley 19.505. Uy, Dios, qué habrá apretado. En la ley 19.551, el artículo 182, en el cual habla de continuar la explotación de la empresa del fallido. ¿Vieron como, por ejemplo, en Facimpat? O lo que quieren hacer con Cerámica Neuquén, la continuación de la explotación económica en manos de los trabajadores. Entonces, volvemos a hablar de una explotación económica también, de una obtención de una ganancia. Entonces, también vemos esta opción y yo digo, bueno, no es civil, no es social. ¿Cuál sería la opción más concreta, menos por ahí científica, pero más ejecutable? La empresa es una organización de bienes materiales, inmateriales y personales bajo la dirección de un empresario con el objeto de obtener un beneficio. Con el objeto de obtener un beneficio. Muy bien. Hay diferentes teorías remontando esto que yo les acabo de decir. Primero tenemos la teoría atomista. ¿Qué significa? Esto lo vamos a pasar por arriba para que nos vayamos a los puntos más importantes. La teoría atomista me dice, no, Doc, la empresa es un conjunto de un montón de cosas pegadas entre sí, y cada una tiene su ley. Y es cierto, ¿por qué? Porque las marcas tienen la 22.362, los trabajadores tienen la 27.44, el empresario se va a regir por la ley tributaria. Si no soy la dueña del inmueble, por el Código Civil y Comercial de la Nación y la modificación de la ley de locación, las patentes de invención y modelos de utilidad, patentes de invención y modelos de utilidad van a tener su propio decreto, que lo vamos a ver ahora en un rato. Entonces me dicen, mire, Doc, la cuestión es, está todo atomizado, cada cosa se refiere por sí misma, tiene su propia reglamentación, no hay forma de unirlo. Entonces, sí, hay forma de unirlo. ¿Por qué? Porque es la organización de capital y trabajo, es la organización de trabajo y capital con fines productivos o de intercambio. Y ahí está la respuesta. Esa es la concentración de todas. Usted me dice, mire, Doc, yo no creo en la atomista, yo creo, en relación a la empresa, que es una teoría subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetiva? ¿Qué quiere decir subjetiva? Que es un sujeto de derecho. Entonces, como sujeto de derecho, como ustedes vieron antes en la capacidad, persona, o habían visto en privado 1, la persona, sus atributos, sus cualidades, bla, bla, bla. Yo digo que la empresa es un sujeto de derecho. ¿Cuál es la principal crítica, la principal fundamental? Es un sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque no se le pueden imputar obligaciones. Claro,
No se le puede, está muy bien lo que dice, yo no le puedo imputar obligaciones a una empresa. ¿Por qué? Porque no es un sujeto de derecho, porque no es una empresa, un señor, y no es una figura jurídica, es un conjunto de bienes materiales y inmateriales, o sea, no es un sujeto de derecho, un sujeto de derecho soy yo, ustedes, una SRL, al cual le pueden imputar obligaciones y tiene capacidades y tiene atribuciones, como les explicó antes la Doc Oviedo, como vieron en Civil 1. Entonces la subjetiva tampoco sirve. Bueno, entonces hay otra teoría que le llaman objetiva, que puede ser objeto de obligaciones y derechos. Tampoco cierra, porque como tiene tantos elementos con diferentes legislación y diferentes conceptos, los trabajadores están imbuidos de derechos personalísimos, de derechos esenciales y fundamentales, que no tiene la marca o la patente, entonces tampoco le cuadra. Por eso tampoco es objetivo, porque no ¿Y es la teoría subjetiva? Tampoco, porque no es una SRL. Todavía se quedó en empresa, ¿me entiende? La teoría, la más concreta es la que les puse. Trabajo y capital con fines productivos o de intercambio. Entonces ahí entra tanto los servicios como los bienes. Puede ser prestar servicios de internet, de computación, como de bienes, elaborando. ¿Cuál sería una teoría? La mejor, la más recomendable sería un conjunto de todos. Un poco de atomista, porque es cierto, una teoría mixta, en la cual dice, es cierto, cada cosa lleva su legislación, los trabajadores llevan su legislación, y yo como empresaria, impositivamente tengo la mía particular, más teoría objetiva. ¿Por qué? Porque yo soy objeto de fiscalización, objeto de tributación, objeto de pago de aportes, de contribuciones, objeto de impuestos, los bienes. Entonces, tendría que ser una teoría mixta entre la atomista y la objetiva. La subjetiva no, porque ahí ya va a ser cuando hagan sociedades con el doctor Cabral. Entonces, ya superando qué será una empresa, ya sabíamos lo que era empresario, vamos a ver cuál es la locación. La locación geográfica, ¿dónde está parada la empresa, ¿no es cierto? ¿Dónde está en el espacio? Esa sería una buena palabra, en el espacio. Ahí apagué el WhatsApp, igual se sigue escuchando. ¿Cuál es el espacio? Y bueno, las empresas grandes, que todavía no son SRL, etcétera, o son unipersonales, esa era la palabra que no me salía, puede tener diferentes locaciones, es decir, puede estar ocupando diferentes espacios. Muy bien, ¿cuáles son los espacios? Puede ser, primero principal, el establecimiento. A ver si lo escribí bien. Establecimiento. Muy bien. Establecimiento sería como la casa matriz. Es decir, la base de todas sus actividades, donde se dirige, se comanda, se organizan todos los bienes que vimos antes. ¿Bien? Desde la casa matriz salen todas las órdenes, que sería el establecimiento principal. Después, ¿qué es? Y ahora se los defino. Es la unidad económica o técnica de producción. Si a veces se me escapa alguna letrita, sepan entender. Entonces, desde acá es donde yo organizo todos estos bienes. Aquí va a estar el domicilio fiscal y el domicilio real a los fines impositivos. ¿Ven? Vayan anotando todo
para saber por un lado, y por otro lado porque son una pregunta de examen. Entonces, tenemos algo que se llama establecimiento, como le podrían llegar a decir a algunos, la fábrica, pero no es solamente la fábrica, porque podría ser la fábrica pequeña y en otro lugar tener su organización administrativa, contable, etc. Y ahí sí tener el domicilio fiscal. Como se darán cuenta, mi visión de darles contratos, empresas, etc., es una visión interdisciplinaria. No es solamente el civil, no es solamente lo comercial, lo personal, sino que es todo. Entonces, ya ahora sabemos qué es el establecimiento. Vamos a saber ahora qué es la sucursal. La sucursal forma parte de la contabilidad del establecimiento, forma parte de la contabilidad del principal y no tiene patrimonio ni personalidad propia. ¿Qué quiere decir? Las cuentas se manejan en la principal, se auditan en la principal. Tiene cierta autonomía, la sucursal, pero no es completa. Por ejemplo, sucursal Chomalal, sucursal Loncopué, sucursal Oeste. No tiene contabilidad propia, no tiene patrimonio propio, forma parte de la contabilidad del establecimiento principal. ¿Es distinto de casa matriz? Sí, es cierto, porque tiene su propio factor. El factor, acuérdense que es un trabajador con facultades especiales para realizar determinados negocios. O sea que se le aplica la LST y para el negocio en particular al cual le han otorgado, ¿cómo se dice? ¿Le otorgaron facultades o le otorgaron poder? ¿Cómo se dice al factor? ¿Hola? Aquí Houston. ¿Cómo se le dice al factor? ¿Se le otorgaron poder o se le otorgaron facultades? ¿Cómo se dice? Poder. Se le otorgaron facultades de representación. ¿Quién tiene facultades de representación? ¿El contrato de? ¿O los que son como? El que me representa a mí, ¿cómo se llama? ¿Es mi? Representante. Sí. Ahí lo escribí. ¿Qué dice? ¿Qué tiene? Mandato. El contrato de mandato. Muy bien. Lo tienen que ver porque en la clase que viene vamos a ver los autocontratos y tiene que quedar bien en claro el mandato. El mandato es alguien que me representa, que tiene facultades de representación. El poder es un papel que yo hago en lo del escribano. Poder general, poder para algo en particular. Yo lo que tengo facultades de representar a alguien en la medida del mandato, en la medida de lo que me han dicho que yo puedo hacer por otro. Ojo, cuando ahora vamos a ver los autocontratos, vamos a tener que tener bien fresquito el mandato. ¿Por qué? Porque en los autocontratos no hay mandato. Bien, ojo al piojo con eso. Tenerlo bien en claro. Entonces, hablamos de la casa matriz, hablamos de las sucursales. No se preocupen que a las 17:45 se liberan, pobres, con la cabeza aturdida. Entonces, ahora vamos a seguir leyendo, ¿eh? Ojo, tienen que tener, acuérdense, la 11.867 y la 22.362, ahí para que la vamos a leer, la van a leer ustedes, no yo. Entonces, acá la tengo, sí. Y la 27.44 está acá. Y la 22.362 con sus actualizaciones y modificaciones también en la mano. Actualizada tiene que estar. ¿Bien? Así van a ser las preguntas del examen. Vamos. Vimos la casa matriz, vimos la sucursal.
¿no es cierto? Ahora lo que vamos a ver es la filial. ¿Qué es la filial? La filial es una organización espacial diferente al establecimiento. Es el artículo 33 de la ley 19.550, en el cual dice, bueno, hay una filial, tiene un patrimonio y una organización propia, pero responde a las órdenes del establecimiento principal. Es decir, hay un orden jerárquico. Hay un orden jerárquico. Ahora entienden por qué no grabamos las clases, para que sean constantemente que vamos preguntando y vamos resolviendo. Entonces, y eso es lo bueno de que no esté grabado también, de que podamos sacarnos todas las dudas. Entonces, teníamos el establecimiento principal, la sucursal y ahora la filial. La filial ya ahora es otra cosa diferente. Responde jerárquicamente al establecimiento principal, es cierto, no voy a decir que no, pero tiene cierta independencia, independencia cierta, no total, jurídica y contable. Cierta, no total. ¿Bien? Porque las decisiones obviamente se toman en casa matriz. Hay una responsabilidad sumamente limitada. ¿Por qué? Porque la responsabilidad concreta viene del establecimiento principal. Y por último, están las agencias. Ojo, porque yo también después les voy a explicar en la segunda parte, después en el segundo parcial, el contrato de agencia, que no es lo mismo. Las agencias, a diferencia de la sucursal y de la filial, es una mera oficina de recepción, de recepción y entrega de documental. ¿Qué agencias conocen ustedes que hay en el centro? ¿Agencia de qué? ¿Agencia? De autos. Muy bien, muy bien. ¿Seguros? ¿De qué más? ¿Obras sociales? ¿De viaje? No, las obras sociales son filiales. No. ¿Agencia de qué? Hay una que está en Avenida Argentina y San Martín. Casi. ¿Una agencia de qué? No sé si es esa, pero agencias de turismo también. Muy bien, perfecto. ¿Por qué la agencia de turismo? No, la inmobiliaria está a cargo de quién. ¿Quién tiene la licencia comercial de una inmobiliaria? Que ya lo vimos, los que son agentes del empresario, los colaboradores del empresario, acá lo pongo. La agencia de turismo, por lo menos en Neuquén, está a cargo la licencia comercial de ¿cómo se llamaban los que son auxiliares del empresario? ¿Cuáles eran? Vamos, nombremos. Uno. Corredor. ¿Cómo? Martillero. Corredores, martilleros. Perfecto. ¿Quién más? Corredor, martillero. ¿Quién es el otro? Viajantes. El viajante. Entonces, el agente de comercio es un empleado, ojo al piojo, que también representa. Entonces, la agencia de turismo está a cargo, la licencia comercial ¿de quién? De un martillero. Lo único que hace es recibe documental. La agencia, por ejemplo, la típica, que es un vicio, ¿cómo se llama? La agencia de... ¿Quiniela puede ser? Exactamente, la agencia de quiniela. De quiniela y lotería se dice. ¿Por qué? Porque el agenciero trabaja para él, lo que explota es de él. No. No. No, ¿de quién es?
de los diferentes estados, provincial o nacional. La lotería provincial, la quinera nacional, son fondos del Estado, y él lo único que hace es intermediar y recibir la plata y darle a usted la constancia del loto. ¿Me entiende? ¿Tiene una empresa? Sí, señor. ¿Tiene bienes materiales? Sí, señor. ¿Tiene la maquinita? ¿Tiene la caja registradora? ¿Tiene gente trabajando? Sí, también. Eso es una empresa. ¿Tributa? Sí, también. ¿Tiene que tener un logo determinado afuera? Sí, también. ¿Es de él? No. Sí, el fondo de comercio, sí, pero el fondo del asunto es de él. No, él es un mero intermediario. Usted lo único que hace es paga, retira su boletita y se va. Él, y el día que usted gane algo, se llevará el premio. Por eso se dice que la agencia es una mera recepción, una mera oficina, en la cual se mueven los fondos y nada más, como en la agencia de turismo. En la agencia de turismo, el señor que le vende a usted los pasajes, ¿los vende él los lleva en su avión marca Gómez? ¿Qué piensan ustedes? No. ¿Por qué? No voy a decir un nombre, pero el dueño de la agencia de turismo, cuando usted le vende el viaje al Caribe, se va en el avión de Gómez, va a estar en el hotel de Gómez, va a comer, va a pasear en el hop-on, de Gómez. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Convenios con otras empresas o no? Claro, porque él es un ¿qué? Un intermediario. Esa es la palabra. Él es un intermediario. Meramente es una oficina en la cual yo voy, me hacen, pago el pasaje, pago el hop-on, hop-off, pago no sé, el museo de Copenhague, y él está en la maquinita, emite y nada más. ¿Me entienden? ¿Tiene una estructura empresarial? Sí, señor. Como ya vamos a ver otros contratos en los cuales el proveedor, de acuerdo, anoten, al 1092 del CCICN, entra ahí para que yo después del otro lado me llame consumidora. Ahí está. Entonces, ya vimos lo que es la sucursal, lo que es la filial, lo que es el establecimiento principal. Ahora vamos a ver los elementos para... Sí, vamos bien, tengo media hora. Entonces, vamos a ver los elementos que integran la empresa para después ir viendo de a uno, ustedes me los van a ir leyendo. Vimos entonces los bienes materiales. Enunciemos, a ver qué les parece. ¿Qué les parece de bienes materiales? Vamos de vuelta. Automotores. Muy bien. ¿Qué otro más? Los bienes de uso. ¿Cuáles? No sé, una mesa, sillas, puede ser. Muebles y útiles serían. Mercaderías. ¿Qué más? La clase tiene que ser así interactiva para que ustedes, cuando se sienten los 15 minutos de examen que van a tener, cuando aprueben, solamente 15 minutos tienen que demostrar puntualmente que se recuerdan todo. Muebles, mercadería, ¿qué otra cosa más? Instalaciones. Perfecto. ¿Qué otra cosa más? Pero muy bien. Todos estos bienes son los materiales. Ustedes fíjense que muchos de estos bienes tienen su ley propia. Por ejemplo, los automotores estarán regidos por el Código Civil y Comercial y por las normas del DNRPA, que es la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, o estas decisiones registrales. Después tendremos para los automotores, tanto que después vamos a ver, los automotores robados, los automotores vendidos, los que uno tiene una posesión, etcétera, que después lo vamos a ver. Ustedes, a título para más adelante, ¿las cosas robadas o perdidas se pueden vender? ¿Sí o no? Después de un cierto tiempo determinado.
Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué tengo que acreditar? Que no pasó qué cosa. Que no lo hayan reclamado. Exactamente, en forma como legal o fehaciente. Se pueden vender cosas robadas o perdidas, que nadie las hubiera reclamado por un plazo determinado que el Código Civil los establece para los automotores y para los bienes registrables. ¿Cuáles son los bienes registrables? Los que se registran o en el registro público de comercio, en el registro del automotor, etcétera. ¿Comprenden? En el registro prendario. ¿Comprendemos? Fíjense que fuimos y volvimos con todo el Código Civil, ¿eh? No es que solamente va a ser contratos. La parte que les explicó la DOC en relación a las capacidades y al mandato y a las capacidades para celebrar contratos es muy, muy importante, ¿eh? Entonces, ya dijimos todos estos bienes materiales. Ahora vamos con los bienes inmateriales y los vamos a ir... No, primero los bienes personales. ¿Qué somos quiénes? Como habíamos dicho, uno soy... El empresario. Pero perfecto, muy bien. Y el empresario y los trabajadores. Los trabajadores, ¿cómo se van a regir? Ya sabemos, por la LST. Y algo que vamos a ver después, que es la transferencia del Fondo de Comercio. Bueno, ya saben, yo cuando estoy así escribo rápido y no escribo bien, que digamos. Entonces, en la transferencia del Fondo de Comercio, los trabajadores, como están dentro de un establecimiento y son parte de la organización de lo que dijimos antes, entonces ellos tienen la posibilidad o no. ¿Alguno cursó ya laboral acá? Yo cursé. ¿Y se acuerda usted qué pasaba con los trabajadores ante la venta o cesión del Fondo de Comercio? Ay, no, ahora no. Me imagino. A esta hora no me acuerdo. Porque no la estoy dando yo, por eso. Cuando la dé yo se van a acordar. ¿Se mantiene ¿Qué ese dice? contrato? No, ahora vamos a verlo. ¿Qué les parece a ustedes cuando se vende el Fondo de Comercio? ¿Qué hacen los trabajadores que están adentro? Depende de quién se venda o no. No, es siempre de esa manera. No, porque la cesión del Fondo de Comercio, la cesión o la venta, no se dice así es la forma correcta, yo no soy una cosa. Y supuestamente con el fondo, con las cosas que se van a nombre de otro, yo que soy un mueble. ¿Qué les parece a ustedes? Yo soy un mueble. ¿Tengo que ir con las cosas? ¿Cómo es el tema? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué dice el código? ¿Qué dice? Sí, a ver. A mí me parece que se tiene que cumplir el contrato con el anterior dueño y después se tiene que hacer un nuevo contrato con el que es dueño actual del Fondo de Comercio. O no sé cómo se hace, lo digo porque me parece que es así. Muy bien. Por eso les preguntaba qué pensaban ustedes los que habían hecho laboral. Así buscamos y yo se los pongo aquí en el artículo de la Ley de Contratos de Trabajo. ¿Qué pasa? En el caso de la transferencia de Fondo de Comercio, es decir, como yo todavía soy persona, aunque no resulte mucho para la legislación, lo que me otorga la LST es la facultad de quedarme y continuar con el anterior empleador, en el cual la antigüedad solo se va a contar a los fines de SAC y vacaciones, o me voy y me pagan la indemnización del 245, que es la indemnización total. Es decir, continúo con el nuevo empleador, con una nueva antigüedad,
pero se me respeta la antigüedad anterior a los fines de la... ¿Qué es el SAC? ¿Qué es el SAC? El aguinaldo. Sueldo anual complementario. Sueldo anual complementario. Muy bien, muy bien. Entonces, a los fines de la determinación, puede haber algún convenio entre las partes, ante la Subsecretaría de Trabajo, en el cual me reconozcan la antigüedad y la imputen dentro del recibo. Sí, es cierto, se puede, pero el principio básico es, el trabajador tiene la opción de aceptar al nuevo empleador o no. Porque todavía es una persona, no es un mueble que se va junto a todo, ¿me entienden? Con todo el paquete, digamos. Entonces, y después tenemos los bienes Profe, inmateriales. Sí. y si el Sí, trabajador tiene la opción de elegir la indemnización, entonces, o seguir trabajando con el nuevo empleador. Sí. Si usted recibe la indemnización, se va. Porque ya aceptó la indemnización, acepta la ruptura del nexo laboral. ¿Me entiende? Sí, sí, entiendo. Sí, dígame. Sí, en caso de que el trabajador continúe con el nuevo empleador, ¿cómo dijo que sucedía? ¿Eso se respetaba la antigüedad o algo así, no? Vamos a mirar, a ver, vamos a mirar. ¿Qué dice? Ahí se los voy a transcribir. El 228 de la LCT, a ver. Ahí está, el 228. Ahí se lo transcribo, una de ustedes, porque el resto debe estar mirando Teis Sports. Léamelo, por favor. Albarracín, lea el 228 de la LCT. Ahí se lo leo, profe. No estoy mirando partido. El transmitente y el adquirente de un establecimiento serán solidariamente responsables respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión y que afectaren a aquel. Esta solidaridad operará ya sea que la transmisión se haya efectuado para surtir efectos en forma permanente o en forma transitoria. Ahí está, muy bien. Espere, entonces, ¿qué dice? Yo que transfiero la empresa y el que la recibe son solidariamente responsables por la indemnización, por los aportes, por por los accidentes que yo hubiera tenido, es decir, se transfiere toda la carga y se va al nuevo empleador, excepto que el trabajador asuma que no quiere estar más aquí, y entonces, ¿qué dice? Yo con ustedes no quiero estar más, no cuenten más conmigo, y entonces, conmigo no cuenten más, porque yo ya para esto no da para más, entonces me pagan la indemnización del 245, que es la indemnización común y corriente, entonces dice, no, mira, para mí acá no va más. ¿Bien? Ahora les voy a decir exactamente el artículo, después del 240, aparte del 228, ahí les paso, es el 250. Esperen que ahora se lo doy para que lo lean. Bueno, yo a dar derecho laboral. Léame el 250. Anotar para el examen. ¿Qué dice el 250? Vamos. Anoten todo. ¿Qué dice el 250? La cesión del personal. Muy bien. Sí. La cesión del personal sin que comprenda el establecimiento requiere la aceptación expresa y por escrito del trabajador. Muy bien. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Lo mismo que yo le dije antes. La empresa se va, yo te tengo que decir si me quedo o si me voy. Y aún cuando mediare tal conformidad, cediente y cesionario responden solidariamente. El cesionario. Cedente y el cesionario, ¿qué hacen?
responden solidariamente por todas las obligaciones resultantes de la relación de trabajo seguida. Ahí está, perfecto. Entonces, aun cuando yo le preste consentimiento, si quedó un muerto de atrás, por aporte, por contribución, accidente, lo que fuera, los dos son, ¿cómo me dijo? ¿Son qué? Frente a la obligación, ¿son cómo? Dice ahí, ¿son? Solidariamente responsables. Exactamente, esa es la respuesta. Así vamos a aprender a leer el articulado. Son solidariamente responsables. Normalmente, como ven, en todo el palabrerío había dos palabras importantes, solidariamente. Y eso es lo que vamos a aprender a leer en todos los artículos del Código Civil. Vimos la maquinaria, etcétera, que también se irá según la ley prendaria, la ley... Y ahora vamos a los bienes inmateriales. Tenemos media horita más, como para terminar de ver todos los bienes inmateriales. ¿Por qué quería terminar con esto hoy? Porque vienen cosas bastante grosas en las otras clases que son caducidad, prescripción, autocontratos, y como son muy, muy espesas, vamos a tratar de darle más tiempo posible. Entonces, otro elemento... Sí, dígame. Yo por ahí antes de que siga tenía una duda que la tuve en el práctico, referida a lo de Dígame. empresarios. Sí, El dígame. tema, porque nos ponían, por ejemplo, los derechos, las obligaciones. Puse más o menos, armé algo de lo que había encontrado en el Código Civil, que no sé si estará bien, pero por ahí sí puede explicar un poco Muy de bien. eso. Tienen obligaciones y derechos. Las obligaciones fundamentales, bueno, son las que habíamos visto. La organización, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de las obligaciones laborales, del mantenimiento de la unidad de la empresa, y tiene derechos, obviamente, a la percepción de fondos, a la percepción de los beneficios, a la percepción de lo que le llaman, ustedes en algún momento lo van a llamar, de los beneficios, asumiendo el riesgo, cosa que ya les dije que el trabajador, la obligación otra es la asunción del riesgo. Las empresas, ¿cómo pueden ser? Antes de continuar con los bienes inmateriales, ¿cómo pueden ser las empresas? A ver si alguno sabe, ¿cómo pueden ser las empresas? ¿Cómo pueden Según ser su las empresas tamaño, de profe. claro, de acuerdo a la importancia de sus negocios? ¿Cómo pueden ser? Una pyme. Muy bien. Mediana o gran empresa. Un monopolio. Un conglomerado de empresas. Muy bien. Una empresa familiar, que es a la que vamos a ver ahora. Y después las agrupaciones, ¿no es cierto? Las Según su agrupaciones de actividad también, colaboración. profe. Claro. ¿Vieron ya las agrupaciones de colaboración con la otra profe, ¿no es cierto? Igual lo vamos a ver, no se preocupen, lo vamos a refrescar el conocimiento. Entonces, las empresas pueden ser, de acuerdo a este artículo que yo les había dicho, ¿se acuerdan? 322 en adelante, en relación también a su contabilidad, de acuerdo a la estructura, a la organización, bla, bla, bla. Entonces, acá tenemos que hay empresas que son tremendamente grandes y que necesitan muchísima estructura. ¿Siguen siendo sujetos empresariales? Sí. ¿Sigue habiendo una organización empresarial? Sí. ¿Siguen siendo objeto de tributos? Sí. ¿Actúa como promotor, como propietario, como administración? Sí. Pero puede ser a gran escala, a poca escala,
siempre cumpliendo con el 320, que era la obligación de ¿qué? De llevar los registros, estados contables, etcétera, como eficacia probatoria e investigaciones. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de estas empresas, que pueden ser grandes, pueden ser pequeñas, y en los cuales sí o sí tienen que tener esta organización para llevar adelante todos los elementos, que no hacemos nosotros, que hacemos los que llevamos adelante una profesión una profesión liberal. Entonces, acá vamos a hablar ahora sobre las pymes, ya saben, son las que tienen menos de cuántos, a ver si se acuerdan, no saben, cuánto máximo tienen que tener de trabajadores las pymes. 50, creo. Exactamente, muy bien. Entonces, tenemos las pymes y por último tenemos los contratos asociativos, que ya los vieron con la profe. ¿Se acuerdan? Que son las UT, que son las de agrupación de colaboración, en los cuales varias empresas se reúnen al mero efecto de colaborar o de llevar adelante o de satisfacer sus necesidades sin tener un fin societario o un fin común, sino que solamente se reúnen al mero efecto de llevar adelante un negocio en particular, la UT y etcétera. Muy bien. Vamos a ver primero, antes de ir con los bienes inmateriales, porque también tenemos que ver la transferencia de fondo de comercio, vamos a hablar sobre la empresa familiar. La empresa familiar puede ser afectada a un fideicomiso, que es una familia empresaria, digamos. ¿Qué les parece a ustedes que significa un fideicomiso familiar? ¿Qué puede ser? Por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Un fondo, profe? Un poquito más grande. ¿Qué es? Porque se refiere a una empresa familiar. ¿Qué quiere decir? Que hay una empresa de la familia donde no hay un jefe en específico, pero sí que pasa. Hay una organización y por lo general está o el padre, que es el que llevó adelante toda la empresa, toda la estructura, y dice, bueno, vamos a organizarnos a los fines de ¿qué? Porque ¿cuál es el principio en el derecho comercial? Se tiene que estar ¿a qué? ¿A la qué? De la empresa, a la continuidad de la empresa. Si ustedes tuvieran que decidir si un contrato continúa o no, ¿cuál es el principio del Código Civil y Comercial de la Nación? ¿Continúa o no el contrato? Que continúe, profe. Exactamente. Siempre se está a favor de la continuidad del contrato. Entonces acá lo que estaríamos también es a favor de la continuidad de la empresa, que siga adelante y que siga, digamos, aportando para que todos los integrantes puedan seguir adelante, que serían sus hijos. Entonces, ¿se puede afectar una empresa a un fideicomiso familiar? Sí. Ahora está muy en vigencia. ¿Qué pasa? El fideicomiso antes estaba afectado. Vamos de vuelta. ¿Saben qué quiere decir un contrato de fideicomiso? ¿Qué quiere decir? Profe, se le iba a preguntar, ¿qué era un fideicomiso? ¿Qué es un fideicomiso? Vieron que los yanquis lo usan un montonazo. ¿Qué es un fideicomiso? A ver, vamos a resolverlo. ¿Qué es? ¿Qué les parece que es? Acá se pueden equivocar, no venimos a saber. Acá venimos a aprender. Así que uno se puede equivocar 20 veces y nadie se va a reír y nadie lo va a condenar. Al contrario. Porque es mucho mejor saber que no saber. ¿Qué es un fideicomiso? Puede ser que
¿Un testador deja su herencia o parte de ella encomendada a una persona? Muy bien. Estamos, vamos No caminando. sé lo que es, lo busqué y me salió eso. Ah, muy bien. El fideicomiso, esto se los explico porque después lo vamos a ver en el contrato, es la administración de bienes de un tercero a través de un costo determinado y después al fin de ese contrato se determina si los bienes vuelven en cabeza del fiduciario, si se los damos a un beneficiario, si se venden, qué es lo que se pasa, y mientras dura el fideicomiso, el contrato, yo tengo la obligación de mantener, de cuidar las cosas, y tengo el derecho de percibir un monto de honorarios o de servicios por lo que llevo adelante. ¿Comprenden ahora? Sí, profe, disculpe, ¿cómo se llamarían las partes del contrato de fideicomiso? Eso lo vamos a ver más adelante. Ese es el bien. fideicomitente que soy yo, el fideicomisario que sería la entidad, y el beneficiario podrían ser mis hijos, podrían ser cualquiera. La modificación es que ahora los bienes, cuando se termina el contrato, vuelven a mí, o se lo quedan mis hijos. Eso es un fideicomiso. Por eso vieron que las películas yankees dicen, ¿te gastaste la plata del fideicomiso? ¿Nunca lo escucharon eso? Se gastó la plata del fideicomiso. ¿Qué quiere decir? Yo le cedo la propiedad fiduciaria a un tercero, que normalmente es una entidad financiera, pero acá en el fideicomiso familiar puede ser un gerente nada más. Todos los bienes de la empresa los administra un tercero. Las ganancias que vaya dando se establecen en el contrato, si se reinvierten, si se reparten, y al finalizar el contrato se establece si los bienes vuelven a mí como fiduciaria, como la que organiza, si se van los bienes al beneficiario, es decir, a mis hijos, y los frutos que va dando, por ejemplo, los alquileres, por ejemplo, los beneficios, eso va al beneficiario también. ¿Entendemos? Lo que es la fiducia. Sí, profe. ¿Y con qué fin se hace? ¿Cómo? Discúlpeme, ¿cómo? Claro, ¿con qué fin, digamos? O sea, ¿cuál es el motivo? En Estados Unidos y en Europa se lo hizo a los fines de que, como la empresa familiar, yo puedo faltar algún día, que continúe, ¿me entiendes? Que siga adelante, en el caso de la empresa familiar. Y en el caso de que fuera, por ejemplo, un bien inmueble y ellos se dedicaran a administrarlo, a alocarlo, a cuidarlo, lo que fuere, es para que el patrimonio se separe de mí por cualquier cosa y esté afectado a la propiedad fiduciaria siempre que no tenga objeto ilícito. Por ejemplo, estafar a los trabajadores o estafar al fisco. Se hace una anotación en el registro de la propiedad inmueble en relación a ese bien, por ejemplo, que está afectado a la propiedad fiduciaria y no se puede vender, no se puede locar, no se puede hipotecar, gravar. Ese bien se sale de mi patrimonio, yo no tengo más, pero solo en la propiedad fiduciaria, porque no lo vendí, no es una compraventa. Y va a estar afectado a ese objeto en particular. Todos los años que dure esa fiducia, por ejemplo, los alquileres le van a ir a fulano de tal, que yo lo constituí como beneficiario, y el día que yo me muera, se establece que o vuelve para mí y se hace sucesión, o se queda en manos del beneficiario. En Argentina se utilizó para evadir obligaciones. Obviamente, como es nuestro saber y entender, se lo utilizó para no pagar y para que la propiedad no la pudieran embargar. Pero por suerte se modificó y en el Código Civil se establece que el contrato de fideicomiso es inoponible, palabra. ¿Qué quiere decir inoponible? Que no tiene efecto frente a terceros. Muy bien, entonces a los trabajadores no le va a importar porque no le hace efecto
y a los herederos que no estuvieran beneficiados tampoco les hace efecto. ¿Ahora entendieron lo que es el fideicomiso? Otro lo administra y no está más en mi patrimonio. Termina, vemos si te queda a nombre tuyo o a nombre mío. ¿Comprenden? Sí, profe. Muy bien. Profe, Entonces, y sí, consulta. dígame. Eso de los herederos. Ahí va. Supongamos Ahí que va. los beneficiarios. Ahí vamos. Hay algo que se llama la legítima. La empresa, el fideicomiso familiar, no puede afectar la legítima. ¿Qué quiere decir? ¿No es la parte que corresponde a los herederos forzosos? Muy bien. A los herederos, forzosos o no, porque el nuevo Código Civil lo que dice es, vos sos heredero a partir de que yo me muero, ¿bien? La sucesión lo único que hace es la declaratoria de herederos. Entonces, en el fideicomiso familiar se puede afectar los bienes de la empresa a un destino en particular, se puede poner un gerente afuera. ¿Cuáles son los artículos? 1666 en adelante, que se aplica a fideicomiso familiar. Y entonces dice, yo les colgué algunos artículos de fideicomiso de planeamiento, digamos, en el cual habla sobre esto, sobre el fideicomiso, sobre la posibilidad de afectar los bienes de la empresa familiar a un fideicomiso que lo administre otro, que lo lleve adelante otro, ¿no es cierto? Y que todos los meses los beneficios que se obtengan o se vuelven a volcar a la empresa o se reparten entre los beneficiarios. Pero lo que permite es que el hermano que se la pasó viajando y haciéndose el hippie, vuelva después y diga, bueno, yo ahora quiero mi parte. Y no, pero si te damos tu parte a vos, la empresa se funde porque no tenemos cómo continuar. ¿Me comprenden? Sí, profe. Entonces nosotros que estuvimos laburando 25 años acá poniéndonos el lomo, a vos se te ocurre venir un día y acá no hay un mango más y reventas todo. ¿Cómo es esto? No, entonces lo afectamos. No podemos afectar tu legítima. ¿Qué quiere decir? El hermano que viene, la porción hereditaria que establece el Código Civil se la va a llevar igual. No lo puede afectar. Lo que podemos hacer es, de acuerdo a este fideicomiso familiar, es ir adelantándole, de acuerdo a los beneficios, la parte proporcional que le correspondiera cuando fallezca el titular. ¿Me comprenden? ¿Entienden ahora? Sí, profe. Muy bien, entonces, pregúntenme, chicos, pregúntenme todas las dudas que tengan. Tenemos 10 minutos, pregúntenme, no tengan ninguna duda. Acá no hay vergüenza ni nada, porque vergüenza es no saber y después poner cualquier cosa en el examen. Eso es vergüenza, el resto no hay vergüenza. No me quedó claro, supongamos, los beneficiarios pueden ser de 3 hijos, 2, pero al tercero, que es el que no participó en el fideicomiso, igual se le da la legítima, pero los otros fueron parte de los beneficios que se desprendieron del fideicomiso. Es así, el fideicomiso toma la empresa, la administra y reparte entre todos en forma igual y proporcional igual. No. Si son 3, se dividirá en un 33. El 33 de este hermano que no está aquí, se le guardará hasta que él venga. Cuando el padre fallezca, no se le puede decir, él dice, bueno, yo quiero mi 33% de la empresa. Entonces lo que se va a hacer es ir completando su 33% sin afectar la continuidad de la empresa con los beneficios, con las ganancias, etc. La legítima es la porción que no puede ser afectada de acuerdo al Código Civil. Antes era un 20% que yo podía donar, ahora puedo donar un 30%. Pero eso es aparte. La legítima es la porción hereditaria que nadie me puede tocar. Entonces yo vuelvo y digo, mira, yo quiero mi parte porque papá falleció. Muy bien. Pero no está afectado un fideicomiso. Muy bien. Esta es la forma en la cual te vamos a constituir tu legítima. Te lo vamos a ir pagando, no sé, cada 6 meses, cada 3 meses. ¿Me comprenden?
Sí, profe, se entendió, No vamos gracias. a prestar tu porción. Vos vas a quedar con tu parte hereditaria completa. Pero si nosotros salimos, te pagamos tu parte, tenemos que salir a reventar la empresa. Profe, ¿y Sí. hay un tiempo límite para que le den la parte a esta persona? Después, cuando veamos los límites del fideicomiso, hay determinada cantidad de años en los Ok. cuales se puede establecer para el fideicomiso normal. El familiar tiene reglas más, no de sucesiones, obviamente, y sí de continuidad de la empresa, pero también como está teñido de sucesiones y de derechos reales, entonces los plazos van a ser menores, obviamente. Pero se establece que cada semestre más o menos, o cada año, se irá integrando la porción de la legítima al heredero que así lo reclamara. Pero como siempre vamos a estar a la continuidad de la empresa, entonces tampoco vamos a reventar la empresa para darle la parte a él. Mientras que fue construida con el trabajo del resto de los herederos. Y también están los sueldos de los trabajadores, las deudas tributarias, están las acreencias, hay un montón de cuestiones a ser atendidas en este caso también, porque no es solamente que él venga y reclame su porción hereditaria, hay un montón de deudas que pagar, hay un montón de sueldos que pagar, hay obligaciones tributarias, hay obligaciones con las entidades financieras. Bueno, ¿me explico? ¿Me comprenden? Sí, profe. ¿Están ahí? Muy bien. Entonces, otro elemento a tener en cuenta dentro de los elementos inmateriales, que vamos a empezar ahora, no vamos a alcanzar a ver transferencia de fondo de comercio porque nos quedan unos minutos, pero vamos a ver en muy poquito la clase que viene. No se preocupe que les vamos a respetar la semana del estudiante, así pueden ir preparando y refrescando conocimientos. Otro elemento de la empresa es el valor llave y la clientela. El valor llave se paga una sola vez. Algunos autores decían que era por primera vez, cuando recién se abre cuando recién se abre el negocio, cuando recién se abre el comercio. Otros dicen que no, que el valor llave se paga cada vez que se hace la transferencia de todo este paquete, de todo este fondo de comercio. ¿Y qué es la clientela? La clientela es la cantidad de personas que circulan y o adquieren productos y servicios. ¿Qué quiere decir? Que la clientela no solamente son los que compran siempre o los que están, sino también los que están a la expectativa. ¿Bien? No solamente son los 32 que vienen siempre, sino que también van a ser los que comúnmente concurren al negocio, concurren en la empresa y mantienen relaciones. En cambio, el valor llave es un valor que representa el valor de todo el conjunto de los elementos, que a veces dice que se paga una vez o no, es un bien inmaterial, obviamente, porque no es recontra proyectado, sino que ni super ganancia, sino que es la ganancia de lo que en esta expectativa tuvieran a cobrar o tuvieran a percibir el que vaya a ser el titular del fondo de comercio. Otro elemento más son las marcas, las patentes y los modelos de invención. Estamos, 17:40. Vamos a tomar, hoy por lo menos vamos a terminar con las marcas. Abran, por favor, la ley 22.362, por favor. ¿Qué son las marcas? Dice el número 1. Solamente la primera parte. ¿Qué dice? A ver, Albarracín, ¿qué cosas son las marcas?
Profe, ¿podría repetir qué leí porque no alcancé a escuchar? Ahí le pongo. Sí, lo escribo mejor. La 22362. No vamos a alcanzar a ver transferencia de fondo de comercio, lo vamos a ver la clase que viene. La 22362. ¿Qué dice el artículo 1? ¿Qué cosas son las marcas? Acá lo estoy buscando. El artículo 1 dice que pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios una o más palabras con o sin contenido conceptual. Los dibujos, los emblemas, monografías, grabados, estampados, sellos, imágenes, bandas, las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado. Espere un cachito. Espere. O sea, lo más importante de acá es, distingue qué cosa. Los productos y servicios. Muy bien. Y lo último, ¿con qué capacidad? Al final, ¿con capacidad? Distintiva. Distintiva. Muy bien, perfecto. Entonces son productos y servicios con capacidad distintiva. ¿Qué quiere decir? Que esta marca no qué, con la otra, ¿no? No sé. No son iguales. Exactamente, es distinta, no tiene la misma creación, no se parece a. ¿Qué cosas no son marcas? Los nombres, las palabras, las cosas de la naturaleza, las formas, el color natural, eso no se puede considerar marca y no es registrable, porque lo de la naturaleza ya está. Usted tampoco puede registrar, según el artículo 3, una marca de otro, algo que se trajo de afuera, un piola bárbaro, que son las cosas de afuera, las palabras. ¿Qué dice el inciso E? Acá los fundamentales de esto, del artículo 3, son el inciso D y E. Léame el D de dedo, por favor. El D de dedo. Del artículo 3. Sí, el inciso D, de dedo. Las marcas que sean susceptibles de inducir error respecto a la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen de precio u otras características de los productos o servicios a distinguir.